Tania Karam. Una vida con ángeles, narrado y editado por Angels. Continuación de la parte 6. Me preguntó por qué me había puesto así. Yo lloraba sin control y le decía que había algo muy malo. Algo malo iba a pasar y no lo podía explicar. Ella, en su intento de cambiar esa idea y de que me tranquilizara, recorrió toda la casa conmigo una vez más y me decía, no hay nada malo. ¿Ves? Estamos seguros. Tal vez te asustaste porque te quedaste sola. Sentía una gran impotencia de no saber explicar y al mismo tiempo mucha pena y vergüenza por haber sacado así a mi madre de casa de su amiga. Me llevó a recostar a mi cama después de muchos abrazos y paciencia de parte de ella por calmarme. Estaba ya más tranquila y al momento de cobijarme en mi cama me senté de inmediato como si me empujara un resorte y me levantaba. Mi madre no sabía qué más hacer conmigo y yo le decía, mamá, no debo dormir esta noche en mi cama. Mi mamá finalmente aceptó que me fuera a dormir con ella esa noche. Mi padre no estaba. Había salido por trabajo fuera de la Ciudad de México y regresaría en unos días. Así que me llevó a dormir con ella y fue lo único que me pudo calmar por fin. ¿Cuál sería mi sorpresa? Al día siguiente, justo antes de irnos a la escuela, ya que mi madre nos llevaba caminando a mi hermana y a mí todos los días, pero por la misma intersección de los ángeles, nos detuvieron a cerrar la puerta justo en ese instante. Inesperadamente llegó la vecina de enfrente a dejarnos las llaves de su casa para que hiciéramos favor de dárselas más tarde a sus hijas. Al parecer instalaban su línea telefónica ese día y ella no podía estar. Mi madre tomó las llaves y durante ese pequeño retraso, justo en ese instante, empezó a temblar. Empezó de manera suave, con movimientos oscilatorios, y mi hermana saltó de un grito de alegría, ya que días antes del terremoto había estado temblando y mi hermana no lo sentía. Ya yo le decía, la tierra se está moviendo, y corría en círculos. Estaba temblando. Le decía que me parecía muy divertido sentirlo y finalmente nos tiramos, riendo en la alfombra. Después de correr en círculos y marearnos, ella me decía que no sentía nada y que no le gustaba no sentir. Jamás pensé que eso, que yo conocía como temblor, estaba a punto de cambiar dramáticamente nuestras vidas. Mi hermana corrió al recibidor y me gritó, ahora sí que lo siento, Tania. Ven, vamos a correr. Y empezó a dar vueltas en círculos como los días anteriores. Yo estaba paralizada. No pude moverme. Me quedé en la puerta y empecé a entender que ya estaba sucediendo, que tenía frente a mí eso malo, que no había podido explicar con claridad la noche anterior y que ponía en riesgo nuestra vida. Empecé a sentir en mi pecho la misma angustia, el mismo terror y la sensación que estallaba en mi interior, solo que ahora no me movía y no gritaba. Estaba reviviendo lo que había sentido la noche anterior. Comenzaron a estallar las grandes ventanas del balcón. Toda la casa crujía y las cosas se caían. Hasta los mismos azulejos se despegaban de la pared. Mi hermana, ahora asustada, corrió de regreso a la puerta y mi madre nos abrazaba con fuerza, protegiéndonos. Al ver que no paraba de temblar, mi madre se volteó hacia mí y me dijo, cuida a tu hermana, voy por tu hermano, que lo dejé a dormir en su cama. Me sentí completamente angustiada de saber que mi hermanito era quien había terminado acostado en mi cama. No tuve tiempo de decir nada cuando mi madre ya había corrido por él. A ella le tocó la peor parte del temblor, al menos físicamente hablando. Al tener que entrar por el pasillo que llevaba a los cuartos, las puertas se abrieron y cerraron solas al golpearse. Y al final del pasillo había un gran librero,
de piso a techo, del cual le cayeron libros encima tirándola, y cuando por fin pudo llegar a donde estaba mi hermano, al levantarlo, una parte de la pared se desplomó sobre la cama. Apenas pudo rescatar a mi hermano. Lo protegió con su vida de regreso y esperamos todos juntos bajo el marco de la puerta a que terminara esa pesadilla. Aunque fueron unos minutos, pareció eterno. Al terminar el temblor, no solo era el miedo y el shock de lo recién vivido, estaba sorprendida. ¿Cómo es que había sentido esa angustia la noche anterior? ¿Cómo había sentido cuando empezó a temblar suavemente que ya venía eso malo que me habían prevenido? ¿Era real? ¿Había sido lo que es conocido como un ataque psíquico? Un episodio donde una persona muy sensible o psíquica experimenta lo que va a suceder antes de que suceda. Lo vive, pero al ser algo dramático sufre o lo experimenta con la misma intensidad que si ya estuviera sucediendo. Porque en realidad ya está ahí, solo que la persona lo percibe antes. Tal como algunos lo han dicho de los animales o como los perros, no dejan de ladrar exageradamente o de aullar cuando sienten que algo malo va a suceder, así de igual manera. Entre más grande y peligroso sea lo que está por suceder, más grande es la angustia y el miedo inexplicable. Eso fue el último día que vivimos en ese departamento. Salimos tomados de la mano entre escalones rotos y paredes del cubo de elevador caídas. El edificio no cayó, pero quedó ladeado. Perdimos la mayoría de las cosas que ahí quedaron. Ese mismo día buscamos alojamiento en casa de unos amigos. Al final, la historia tuvo un final feliz, ya que mi familia, que es lo más importante, seguía junta y a salvo, y solo venía un nuevo comienzo. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Puede ser que no te des cuenta, pero en todo momento de estrés, de preocupación, de angustia o en los más terribles de tu vida que puedas imaginar o incluso si estás sin ningún problema aparente, siempre eres guiado por los ángeles. Y ahora te darás cuenta cada vez más de sus avisos y como siempre los dan. Tus ángeles se pueden caminar a través de mensajes angélicos. Tus ángeles se pueden comunicar a través de mensajes angélicos, alarmas angelicales o ataques psíquicos. Ahora, cada vez que sientas una sensación de angustia alarmante, sin razón, sabrás que detrás de eso, que no parece tener sentido, hay, sin duda, una guía divina. Y ahora estarás abierto más fácilmente a observar qué se requiere de ti. Diferencia entre alarma angelical y ataque psíquico. En cuanto a los ataques psíquicos, los experimentarás pocas veces en tu vida. Afortunadamente, ya que a diferencia de las alarmas angelicales, temporales y súbitas, los ataques son eventos muy fuertes que marcan tu vida. O te dan estos ataques por adelantado, por sucesos de dimensiones muy grandes que incluso pueden suceder en el planeta. De acuerdo con tu nivel de conciencia, es como vives estas experiencias. Hay personas que solo se alteran y pasarán entonces de un sentimiento a otro. Eso no es lo que se requiere de ti, sino que aprendas a diferenciarlos y hacerlos de utilidad. Ser psíquico no significa que lo pases sintiendo lo de otros, sin parar, sin saber controlarlo, y eso tampoco te hace más especial. Es de utilidad manejar tus habilidades como saber caminar, respirar, es igual de natural, solo que requiere saber identificarlas primero y saber cómo mantenerte en tu centro, entrenando tu mente y sobre todo, manteniéndote con una práctica espiritual. Cuando digo que a través de ataques psíquicos los ángeles también te comunican fenómenos naturales por suceder en el planeta, me refiero a los fenómenos
como el tsunami, huracanes, temblores de gran magnitud, incendios, te avisan con tiempo en caso de que no necesites vivir esa experiencia, o bien para irte preparando si es parte de tu aprendizaje. Después del gran terremoto de 8 grados en la Ciudad de México, el más fuerte y mortífero hasta el momento en su historia, no volví a sentir nada parecido hasta unos días antes del tsunami de Asia. Este tsunami se debió al terremoto submarino del Océano Índico, sucedido el sábado 25 de diciembre de 2004, afectando principalmente a Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Maldivas, Malasia, India y hasta en África se registraron daños serios. Según las Naciones Unidas ONU, dejó un total de 229.866 pérdidas humanas, por lo cual la catástrofe es considerada como el 9º desastre natural más mortal de la historia moderna. El terremoto fue de una magnitud de entre 9.1 y 9.3 en la escala de Richter. Fue entonces considerado como el tercer terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo 1875. Formó olas que llegaron a los impresionantes 30 metros. Es muy probable que mucha gente, siendo clarisensibles, pudieran haberse sentido raros, con una gran tristeza sin saber por qué. O la confundieron con depresión tal vez, con insomnio o pesadillas unos días, o hasta unas semanas antes. Por eso, insisto en que sentirse mal o raro no es normal. Si no sabes a qué se debe, puedes preguntar a tus ángeles de dónde proviene esa sensación y ellos te responderán. Si no te queda claro en el momento, sin duda le puedes pedir señales que te ayudarán a comprenderlo en tan solo unos instantes, días, o puede tomar hasta meses o años para que comprendas completamente el alcance de uno de sus mensajes. En este caso, fue una semana antes del tsunami, cuando venía manejando de regreso de una reunión con unos amigos. Era la de una mañana y venía disfrutando de la música en mi coche, cante que cante, y observando la hermosa luna creciente que había esa madrugada. Sin embargo, sentí repentinamente una tristeza profunda, de verdad profunda, con unas ganas repentinas e inmensas, ganas de llorar, como cuando sientes la pérdida de alguien que amas. Me asusté y era tal el dolor que sentí en mi corazón que me tuve que orillar tan solo una cuadra antes de llegar a mi casa. Con el coche detenido, me sequé las lágrimas y decidí orar. Le pedí encarecidamente a los ángeles que me dijeran si otra vez iba a temblar en México, como en el 85, ya que no había sentido nada así de fuerte desde ese ataque psíquico. Y ahora de nuevo parecía llegar una tristeza inmensa de la nada. Les pedí que si era así, que esta vez pudiera informar a otras personas. Quería poder ayudar a la mayor número de personas que se me fuera posible. Tras una pausa de silencio, suavemente sentí una sensación que me calmaba y suavemente contestaron a mi pregunta que un no aunaba con un sentimiento de paz. Me hacían saber que venía un gran dolor para el mundo y muchas almas se unirían en dolor primero y posteriormente en forma de ayuda. Solo pregunté, ¿sucederá en México? Ellos, a través de sensaciones e imágenes, me hicieron saber que era muy lejos de mi hogar. Pregunté si podía ayudar de alguna manera y me contestaron, lo harás. Cambió la sensación dentro de mi coche y no dijeron más. Sin embargo, me quedé tranquila después de su amorosa intervención. Siempre dejan una sensación de paz y ahora había aprendido a manejar un ataque psíquico de una mejor manera
a diferencia de cuando tenía 10 años. Ahora sabía cómo actuar con esa asertividad. Confirmé que en ocasiones no hay nada más que se te pida o que puedas hacer más que orar, que no es poco. Más adelante descubriría la otra forma de ayuda que iba a dar,